En un momento más, comenzamos. Sean bienvenidos a este webinar que hemos titulado Incorporación de Sistemas de Almacenamiento de Baterías, una perspectiva técnica y de aseguramiento. Durante los próximos minutos ustedes escucharán las opiniones de nuestros expertos, las cuales están fundamentadas en la experiencia del trabajo de día a día con nuestros clientes alrededor del mundo en la gestión de sus riesgos y seguros. Tengan en cuenta que las recomendaciones y comentarios no deben ser tomados en cuenta como una asesoría puntual que pueda ser 100% aplicada a esta realidad de todas las empresas y que en ningún momento reemplaza las regulaciones o indicaciones dadas por las autoridades gubernamentales. Desde este momento y durante toda la sesión podrán acceder a nuestro servicio de traducción simultánea dando clic inferior en el botón inferior de la pantalla y seleccionando el canal de audio que ustedes prefieran. Al finalizar la presentación, nuestros panelistas abrirán un espacio para responder sus preguntas, las cuales podrán colocar en la sección, también en la parte inferior de la pantalla, de preguntas y respuestas. En caso de requerir alguna asistencia técnica durante la llamada, recuerden que pueden escribirle a los miembros del panel a través de la opción de chat, que se encuentra en la parte inferior de las opciones de su pantalla, y seleccionando la opción de enviar mensaje a todos los panelistas. A continuación, les quiero presentar a ustedes a nuestros ponentes del día de hoy. Tenemos en primer lugar a nuestro colega, nuestro líder global de Sales Power and Renewables en Marsh, Darren Popham. Darren cuenta con 34 años de experiencia en la industria de los seguros globales y 23 de ellos ha estado aquí en Marsh con nosotros. Es responsable de todo lo relacionado con energías renovables onshore y offshore, tanto en sus etapas de preconstrucción como en operación. Al igual que asesora múltiples clientes a nivel global en materia de project finance, relación con los financiadores, entre otras. Darren tiene una gran experiencia en la dirección de transacciones diarias de proyectos complejos y dentro de esta función trabaja en estrecha colaboración con el equipo de marketing para colocar riesgos en los mercados de seguros internacionales y de Londres. Darren también ha presidido el comité de redacción de Marsh Construction Practice durante los últimos 6 años y calificó como asociado del Chartered Insurance Institute en abril de 1999. También tenemos a Gustavo Arce. Gustavo es nuestro Regional Power Risk Engineer para Latinoamérica y el Caribe. Gustavo cuenta con más de 12 años de experiencia en ingeniería en el diseño mecánico, desarrollo, puesta en marcha, operación y mantenimiento de centrales hidroeléctricas y termoeléctricas. Desde 2009, Gustavo ha trabajado en el desarrollo de proyectos de energía para el sector público y empresas privadas en la industria energética en Colombia. Gustavo se incorporó a Marsh en 2021 en el equipo de ingeniería de América Latina y desarrolla y lidera aspectos técnicos tales como las encuestas de riesgo de mercado en el negocio de generación de energía, emitiendo recomendaciones y mejoras de riesgo para clientes y proporcionando asistencia técnica a los corredores locales dentro de nuestra región. Y por último, también contamos con David Peña, nuestro Regional Business Development Leader Power y Renewables para Latinoamérica. David cuenta con 17 años de experiencia en la industria de seguros y reaseguros, desde teniendo sedes como Miami, Londres, Sao Paulo y Bogotá, trabajando siempre en roles orientados al cliente y al mercado de seguros y reaseguros, principalmente para las industrias de property, energy, construcción y marine. David es responsable del desarrollo de negocios de energía y energía renovable para América Latina y el Caribe y actúa como responsable de relaciones para clientes multinacionales, claro. Él es un profesional de finanzas y comercio internacional en la Universidad Sergio Arboleda, Colombia. Tiene un posgrado en administración de empresas y maestría en la London School of Commerce y una maestría en el Instituto de la Universidad de Gales de Cardiff. Sin más, le dejo la palabra a David, quien les estará platicando un poquito más de la agenda y sean bienvenidos a este webinar. David, te dejo el micrófono. Gracias, Armando. Pues para nosotros es un grande placer tenerlos aquí.
Como lo decía Armando, estamos haciendo un seminario de baterías en el cual pensamos incluir una agenda bastante nutrida. Una tecnología que viene tomando gran trascendencia en el mundo y por supuesto en la región, y queríamos compartir con ustedes varios temas. Aquí vamos a estar hablando del principio es por qué realmente tener un seminario o un webinar asociado a almacenamiento de baterías. Vamos a dar también una perspectiva desde el lado de ingeniería. Yo creo que es importantísimo también aquí entender las tendencias, desafíos del mercado, la tecnología como tal, qué es lo que se generan los riesgos en este tipo de incorporaciones. Vamos a hablar también un poco de la parte de financiación y el mercado global de seguros y de reaseguros para la incorporación de proyectos de batería, donde vamos a estar hablando relaciones con los financiadores, relaciones con aseguradores, con reaseguradores, qué es lo que se requiere para generar una cotización, una colocación propia de un proyecto asociado con baterías. Y por último, como bien lo decía Armando, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas que creo que es un espacio propicio porque tenemos expertos en ingeniería, en financiero, en seguros, en reaseguros, donde podemos abordar este tipo de temas. Entonces, lo primero es, ¿por qué hablar de un sistema de almacenamiento de baterías? Esto, todos sabemos que América Latina es una región con abundantes recursos naturales y un enorme potencial para continuar creciendo y cada vez más tener una participación relevante en lo que son energías renovables no convencionales. Muchos de los países ya vienen trabajando con todo lo que tiene que ver con hidroeléctricas y estamos viendo un crecimiento exponencial en materia de proyectos eólicos y solares en cada uno de los países. Nosotros, dentro de la labor que hacemos en Marsh, está monitorear y mapear las inversiones que llegan en América Latina, tanto de empresas locales, regionales y globales, y realmente que es muy gratificante porque estamos viendo que en la mayoría de países llegan inversiones y que los gobiernos también de alguna manera, unos más que otros por supuesto, pero que independiente de su tinte político, están viendo la parte de energías renovables como un pilar fundamental dentro de lo dentro de su agenda. Para nosotros también como industria aseguradora y de riesgos, este es un pilar, esto es una apuesta que estamos haciendo. ¿Por qué baterías? Estamos viendo que baterías, actualmente hay un compromiso también de múltiples países en la transición energética debido a las fluctuaciones que se encuentran en todos esos proyectos que vienen de eólicos o solares. Estamos viendo que los sistemas de baterías se vuelven indispensables para que realmente pueda haber un suministro mucho más efectivo, mucho más eficiente. También estamos viendo cada vez más que sectores del gobierno y también asociaciones aquí de energías renovables en diferentes países están intentando impulsar leyes propiamente de almacenamiento. Esto si uno lo compara hace de pronto unos 2 o 3 años a hoy, vería que el crecimiento que está teniendo en baterías es enorme y también lo que se están impulsando desde esas asociaciones o de esos sectores gremiales es que también hayan unas reglas de juego más claras, a veces también que se generen incentivos que promuevan también la llegada de esta tecnología que esperamos que a futuro o que, bueno, de presente y a futuro se convierta en uno de los pilares de toda la parte de generación energética. Eh, para nosotros también es muy satisfactorio ver que algunos gobiernos ya están planteando en sus subastas incluir proyectos de baterías. Estamos viéndolos más independiente de los avances en que estén, no nos da tiempo para tocar puntualmente cada uno de los países, pero sí vemos que países como Argentina, Colombia, Chile, Puerto Rico recientemente, Dominicana, Brasil, están haciendo subastas o están buscando hacer subastas activamente donde se incluyan proyectos de batería. Como lo mencionaba antes, el mapeo de las inversiones que hay también ya puntuales en proyectos de batería se ha doblado versus tal vez el año pasado o el año antepasado. Eh, y por último, perdón, y por último, vemos que también esto no solamente está en la parte de generación de la energía, sino en la transmisión y distribución. Cada vez vemos que son proyectos que van asociados por ejemplo, un proyecto solar o un proyecto eólico existente. Y también estamos viendo que ya los nuevos proyectos de la energía renovable no convencional ya vienen baterías asociadas, ¿ok? Entonces aquí lo que nosotros pensamos es darles una visión nuestra de la parte de riesgos, de ingeniería y terminar, por supuesto, en una parte de seguros que consideramos importante. Con eso le paso la palabra a mi colega Gustavo, para que nos va a hablar un poco de la parte de ingeniería. Muchas gracias, David. Muy buenos días para todos y muchas gracias por la participación
en este webinar. Bueno, la primera slide que quiero presentarles es el siguiente. David, ayúdame. Perfecto. Esta gráfica nos va a servir para dar un poco de contexto de lo que nos mencionaba David iniciando, y es cómo la incorporación de proyectos de energías alternativas está modificando la dinámica del mercado y de cómo los niveles de calidad en la generación de energía han tenido que modificarse. ¿Qué representa esta gráfica? Esta gráfica básicamente presenta los periodos del día en el eje X, entre las 12 de la noche y las 11:30 de la noche, un periodo de 24 horas, y la dinámica de potencia, que es la energía que tiene que entregar el generador a la red de distribución. Sabemos que las energías alternativas tienen una fuerte exposición a las condiciones climáticas y no generan la misma confiabilidad que tenemos en una planta hidroeléctrica que tiene un gran embalse o una planta que opera con combustibles, ya sea gas o combustible líquido. Entonces, con esta incorporación, vemos en esta gráfica lo que se va formando es una curva del pato, y miren cómo hacia el final de la tarde, cuando ya no tenemos esas horas de irradiancia, los picos de carga, se genera un pico de carga sobre las 7 de la noche. Y bueno, ¿esto qué genera en el sistema? Genera unas distorsiones técnicas que afectan las plantas que son despachadas en la base, como les comentaba, las plantas hidroeléctricas, las plantas a combustibles. Entonces, por eso la incorporación de este tipo de proyectos de almacenamiento. Si uno hiciera una analogía entre lo que es un sistema de almacenamiento y operando integrado a un sistema de energía no convencional renovable como solar o eólico, lo que tenemos es un embalse donde podemos almacenar y entregar la energía cuando de verdad la necesitamos, no necesariamente cuando por las condiciones climáticas la podemos entregar. Entonces esto ha generado un camino y ha viabilizado la incorporación de estos proyectos. Dale al siguiente, David, por favor. Miren que en esta gráfica lo que vemos es cómo entre el 2011 y el 2020 las curvas amarillas y azules son cómo ha crecido la incorporación de estos proyectos, ya sean solares, eólicos, energías alternativas, y han desplazado esa curva hacia abajo. Entonces se genera lo que veíamos en la gráfica anterior, esos picos de demanda hacia el final de la tarde, y miren también en la línea negra cómo cambian los precios. Entonces, cuando hay mayor demanda de energía, pues los precios aumentan, y no necesariamente esos precios se alinean con la generación que obtenemos a través de energía de fuentes no convencionales. Entonces, aquí es donde está la oportunidad del mercado y donde financieramente se ha viabilizado la integración de los proyectos de almacenamiento. Dale al siguiente. Hay tres factores fundamentales que han ayudado al crecimiento en la instalación de los proyectos de almacenamiento. Y lo primero es que el costo de la fabricación de los elementos ha ido bajando a lo largo del tiempo. Así que ahorita estamos sobre los $100–150 por kilovatio, frente a un 2010 que estaba sobre 1.200. Esto se debe a que tenemos mayor capacidad de fabricación, se ha mejorado el expertise técnico, se ha aprovechado mejor el uso de los materiales. Y miren en la última gráfica cómo la incorporación de fuentes no convencionales o renovables casi que ha igualado las fuentes convencionales que veníamos usando. Esto sí, les aclaro, es sacando de la gráfica todo el componente asiático de plantas de generación. Entonces, miren que casi el mercado la tecnología está igualando, la tecnología convencional, no convencional está igualando la convencional. Entonces, hay que buscar estrategias que nos permitan hacer esta energía fiable, entregarla en el momento que se necesita, que el mercado la requiere, y alinearla con la demanda. Bueno, David comentaba también al inicio de su presentación, en América Latina el crecimiento y la incorporación de proyectos solares y eólicos es exponencial. Hay una política clara con la reducción de emisiones y con la instalación de nuevas fuentes de energía. Entonces,
el gobierno ha generado ciertos incentivos a nivel de impuestos para incorporar estas tecnologías. Ya casi que podemos tener generación distribuida, aislada. El cliente puede vender excedentes a la red y esto ha ido incorporando más y más tecnología. Dale, David, adelante con él. En esta sección vamos a hablar un poco de la tecnología, de cómo está constituido técnicamente una instalación con baterías. Lo primero es hablarles de los materiales. Las baterías más usadas en el mercado son las de iones de litio. Están escalafonados como en el primer lugar por su rata de eficiencia. El litio es un metal que es altamente inestable y tiene un alto potencial electroquímico. ¿Qué pasa con el litio? Que tiende a ceder electrones y eso es lo que nos permite aprovechar esa diferencia de potencial en la que ponemos o inyectamos en una red de distribución. Está comprobado que es el material más eficiente, está catalogado como el primero y nos permite hacer una separación de materiales cuando ya está construida la batería que permite aprovechar en el momento de la disposición final. Tenemos otras baterías en uso, tenemos baterías de flujo inverso, de níquel cadmio, plomo ácido, utilizadas a menor escala en este tipo de proyectos de generación. Estas de pronto más utilizadas en la movilidad eléctrica, en vehículos eléctricos. Y bueno, este es como un escalafón para entender por qué razón la batería más usada en el mercado son las de iones de litio. Siguiente. ¿Cómo está construida una batería? Básicamente una batería tiene un cátodo y un ánodo, eso no es otra cosa que un polo positivo y un polo negativo, y un material aislante entre los dos polos que evita el contacto entre los dos materiales. Este material se sumerge en un electrolito que normalmente es un líquido, que es el que permite el transporte de electrones. Que vimos en el mercado hacia el principio del 2010, 2011, teníamos baterías de este tipo cilíndricas, las que ven a la izquierda de la pantalla. Fueron los primeros desarrollos de baterías, las encontrábamos en dispositivos móviles, computadores, equipos recargables para los controles o dispositivos electrónicos que utilizábamos en nuestras casas, pero la fabricación ha ido migrando a baterías tipo cartucho o prismáticas, como las que ven a la derecha, que permiten que sean apiladas y agrupadas a gran escala. Entonces, esa geometría facilita el comisionamiento de proyectos. Siguiente, David. ¿Cómo está constituido un proyecto de almacenamiento? Entonces, partimos de una celda, una batería, eso, apilando un grupo de baterías, conseguimos una celda, esa celda se junta en módulos. Cada módulo de estos es montado en un rack, van a un sistema de almacenamiento o un contenedor y de allí a través de inversores y transformadores conectamos esto a la red de distribución de energía. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Que estos sistemas trabajan con electrónica de potencia. Entonces tienen que tener unos diseños especiales y deben de estar correctamente alineados para que el sistema opere bajo los parámetros que son diseñados, los parámetros de fábrica. Cuando una batería no cumple sus ciclos de carga, descarga, sus valores de temperatura, entra en una operación incorrecta que puede poner en riesgo, y es allí que puede poner en riesgo la instalación, y es allí donde es tan importante el alinear y el diseñar el sistema, porque si se dan cuenta hay que integrar varios tipos de productos donde vale la pena pues mencionar que debe quedar muy bien diseñado y alineado y bien integrado. En este slide hace falta algo, y es que estos sistemas necesitan este tipo de instalaciones necesitan un sistema de control que permita monitorear las variables de la instalación a diferentes niveles. Entonces, los sistemas de control vienen diseñados por niveles. Lo primero que nos puede permitir es un sistema de estos es la supervisión de la instalación, donde podemos ver las variables de operación, por ejemplo, temperaturas, niveles de corriente, niveles de voltaje.
Posteriormente ya tendríamos un sistema de control que nos permite modular las cargas, saber cuánta energía podemos entregar a la red, cuánta energía podemos despachar y tener esas variables de control de calidad como son frecuencia, voltaje. Y por último, un sistema de protección que debe estar integrado con el parque eólico o parque solar que permita proteger a nivel técnico los equipos aquí instalados. Bueno, importante mencionar que las baterías entregan energía en corriente directa y por esa razón es necesario contar con inversores y inversores sobre todo que transformen ese tipo de corriente a corriente alterna. Sabemos que nuestros sistemas eléctricos trabajan en 60 hercios, eso es corriente alterna, eso es lo que nos ha permitido transportar energía pues, a mayores distancias y coordinarlo con los niveles de tensión. Por esa razón también pues la instalación de transformadores. Dale al siguiente, David. Importante de este slide es saber quién fabrica las baterías. Actualmente Asia es suministra entre el 85 y el 86% de las baterías a nivel mundial. Estas son empresas que han tenido un desarrollo exponencial en los últimos años y han generado ingresos multimillonarios. Normalmente las grandes empresas que conocemos, lo que es Tesla, Schneider, Siemens, no fabrican las baterías. Ellos básicamente establecen los diseños de sus celdas, de esos grupos de baterías que veíamos en el slide anterior y las envían a fabricación a Asia. 3 países liderando el tema: Corea, China, Japón. China casi que con el 40% del mercado. Allí básicamente se hace, como les decía, el 86 o el 90% de las baterías que utilizamos. 2 líneas de fabricación. La primera, la fabricación para almacenamiento de energía integrada a generación de proyectos, a proyectos de generación, solares, eólicos. Y la segunda grande y que está creciendo muchísimo es todo el tema de movilidad eléctrica, las baterías que utilizan pues, los vehículos eléctricos. Siguiente. A nivel Latinoamérica, ¿qué hemos observado? Chile creciendo muchísimo con la incorporación de estos proyectos, algo en Colombia, algunas plantas en Centroamérica que hemos tenido oportunidad de visitar y que hemos visto. Se está instalando entre un 15 y un 20% de la capacidad total de la instalación. Es decir, que si yo tengo una instalación solar de 120 megavatios, estoy instalando entre 20 y 30 megavatios en almacenamiento. ¿Qué está permitiendo este almacenamiento en los proyectos? Básicamente poder regular potencia, hacer regulación en frecuencia, que es el gran objetivo de esto, y que las fuentes no convencionales entren a participar en el mercado junto con las no convencionales, que se haga una oferta y una dinámica de mercado más igualitaria. Entonces, básicamente que van a futuro lo que estamos viendo es que fuentes no convencionales van a entrar a la canasta energética, a la matriz energética de cada país, compitiendo directamente con fuentes o con otro tipo de energías como hidráulica o a gas. Entonces, esto es lo que ha viabilizado estos proyectos y les ha generado confiabilidad. Siguiente. En esta sección vamos a hablar un poco del panorama de riesgo. Y es que miremos a nivel histórico qué ha pasado qué eventos han ocurrido, qué ha pasado con fallas en el diseño. Muy conocido el tema de los aviones cargo que se incendian baterías, han generado accidentes. Uno también muy conocido por allí en 2013, un Boeing, que la batería entra en fuga térmica, que ya vamos a ver qué es ese concepto. Provoca aterrizajes forzosos y retrasos en la programación de vuelos por las inspecciones que había que generar en estos equipos. Muy conocido el de Samsung Galaxy, que saca del mercado una línea de celulares porque las baterías se deformaban, generaban alta temperatura y en algunos casos se incendiaban. En General Motors, en los laboratorios de movilidad eléctrica de vehículos, se incendia un paquete de estas baterías. Se generan algunas lesiones a los empleados.
y pues los daños en la propiedad que generan un laboratorio. Siguiente, a ver. Bueno, a nivel Corea o Asia es donde está la mayor cantidad de instalaciones de almacenamiento. A 2020, Corea tiene más de 1.600, 1.700 sitios instalados, a pesar pues de todo el histórico de fallas que se presentó en otras partes del mundo. Se siguen presentando incendios entre 2017 y 2019. Esto genera más de 30 millones de dólares en pérdidas, y el gobierno ordena el cierre de cerca de 500 instalaciones, y pues que no es más que, es casi el 35 o el 40% de la capacidad instalada. Y aparte de eso, el gobierno coreano ordena reducir los ciclos de carga de las baterías, es decir que un proyecto de estos queda restringido para operar a su máxima capacidad, y esto pues afecta el ingreso de este tipo de instalaciones, el ingreso económico. Siguiente. Conocidas esas fallas, se presentan algunas también en Estados Unidos, algunas en Reino Unido, China, Australia, unos paquetes de Tesla. Y bueno, principales causas de este tipo de fallas o estas pérdidas son los inadecuados controles de temperatura. Los contenedores de este tipo de instalaciones deben garantizar el control, un ambiente controlado. Pues como les decía, estos son sistemas que operan a base de electrónica de potencia, y este tipo de conductores de sistemas son muy sensibles a los cambios de temperatura y a la humedad. Algunos defectos inherentes a las celdas: es una tecnología que está en desarrollo, que viene generando confiabilidad y experiencia en el mercado de fabricación. Algunos daños causados durante la construcción, y esto está asociado a que en las fases de comisionamiento, montaje, pruebas de este tipo de instalaciones, es muy posible llevar los equipos, que los EPCistas o los desarrolladores de proyectos lleven estos equipos a condiciones extremas de funcionamiento, y esto puede generar defectos a futuro o en la fase ya de operación de la instalación. Puede generar esos defectos, y es una falla sistémica que puede presentarse ya más adelante durante esa fase operativa. Y por último, también pues parámetros de operación inadecuados, y es lo mismo, es llevar las baterías a condiciones por fuera de su diseño nominal. Recordemos que las baterías tienen una curva de potencia y una curva de potencia contra la energía. Entonces la potencia es la capacidad que ellas pueden entregar, y la energía es en cuánto tiempo puedo generar esa capacidad. Se mide en gigavatios hora, megavatios hora, y la potencia pues en megavatios. Entonces es bien importante respetar esas curvas de la batería, cumplir con los ciclos de carga y descarga, y garantizar las condiciones de temperatura o las variables operativas de temperatura y humedad de estos residuos. Adelante, David. Esta falla muy conocida y muy reciente, 2022, primero segundo trimestre, es un carguero que transportaba vehículos. Parte de los vehículos que hay en el carguero son vehículos eléctricos. Se incendia un contenedor de estos, y bueno, una falla sistémica que hace que el barco se hunda, y se generan pues esta pérdida. De resaltar acá que el barco transportaba vehículos de alta gama, vehículos que estaban en espera de entrega. Llevaban tiempo los usuarios finales esperando la fabricación del vehículo, y esto genera pérdidas por encima de los 400 millones de dólares. Adelante, David. ¿Cómo ocurre una falla en una batería? Pues tenemos una desviación a sus parámetros de diseño, de fabricación. De allí tenemos una pérdida de gas o una emisión de gases. Esto genera un aumento en la temperatura del sistema, se generan humos. Más adelante vamos a hablar de qué tipo de gases encontramos en estas baterías. La temperatura es una fuente de ignición que genera fuego. Recordemos que las baterías están apiladas en racks,
y la propagación de este tipo de fallas es muy rápida hacia los equipos adyacentes. Adelante, a ver. Una fuga térmica en una batería ocurre muy rápido. Esto es una imagen a 200 fotografías por segundo. Básicamente que entre 1 y 2 segundos la batería internamente, como ven en la fotografía de la esquina inferior derecha, internamente, estructuralmente está completamente destruida, los dos polos entran en contacto, el electrolito se degrada, el aislante se degrada, y es allí donde tenemos esta liberación de gases combustibles, compuestos volátiles, y donde podemos tener una propagación de un incendio en un equipo de estos. Adelante. ¿Qué tipo de gases encontramos en un sistema de estos? Tenemos hidrógeno, monóxido de carbono, hidrógeno altamente explosivo y entre un 12 y un 16% de compuestos volátiles. La fuga térmica, como les decía en la diapositiva anterior, ocurre muy rápido y por el mismo diseño de los sistemas, la propagación también es muy rápida. Adelante. Bueno, ¿cuáles son los principales de estas fugas térmicas? Lo primero puede estar asociado a una falla eléctrica por sobrecarga, es decir, llevar las baterías a una condición para la cual no está diseñada o afectar o sobrepasar los ciclos para los cuales fueron fabricadas. Lo que está asociado a la carga o a los ciclos de carga de la batería. Una falla mecánica por vibración, polvo, humedad o daño físico. Esto ocurre primero por el sitio donde están montados los contenedores. Una falla en los sistemas de aire acondicionado, en los recintos, en los contenedores, generan humedad y puede entrar polvo. Y daño físico puede ocurrir durante la fabricación de este tipo de elementos o durante el montaje. En cuanto a fallas térmicas por desviaciones a la temperatura, los sistemas de aire acondicionado en este tipo de instalaciones son fundamentales. Los sistemas de ventilación también. Algún defecto de fabricación por parte pues ya del diseñador o algo en fábrica que haya desviado un parámetro de diseño. Y, por supuesto, alguna maniobra inadecuada, ya esto sería una desviación de parámetro desde la operación, alguna desviación a nivel de potencia, carga, algún daño en el equipo auxiliar, en el cableado estructural, algún daño de montaje, alguna desviación de parámetro por temperatura, corrientes, corto interno, ya asociado más a la operación de los sistemas. Dale al siguiente. Vamos a ver en este capítulo cuáles son esos factores clave que nos van a permitir la prevención y la propagación de un incendio en estos sistemas, que es la falla más común que tenemos. Y es lo primero que tenemos que tener claro es un sistema de gerenciamiento de baterías, de tener bien instalado y bien alineado. Un sistema de gerenciamiento de baterías no es otra cosa que un sistema de control, como les comentaba al principio, a distintos niveles que me permita tener la supervisión de las variables de la instalación, conocer temperaturas, corrientes, voltajes, poder monitorear eso de manera constante. Importantísimo, un integrador de sistemas con experiencia. Les mencionaba la importancia que tiene alinear bien estos sistemas en la fase de comisionamiento, no llevarlos a condiciones extremas durante la fase de puesta en servicio o pruebas. Por esta razón hay que tener cero tolerancia a una mala operación de los sistemas, cuidar muchísimo los contenedores, que sea de verdad un ambiente controlado, que cuenten con sus sistemas de aire acondicionado, un control adecuado de temperatura, y bueno, tener un adecuado plan de mantenimiento. Lo especifica normalmente el fabricante, muy basado en pruebas de aislamiento, pruebas de resistencia, pruebas de ciclos de carga. Adelante, David. Bueno, el sistema
La norma NFPA establece las distancias mínimas de seguridad. Vamos a pasar muy rápido por estos slides. Esto con el fin de prevenir la propagación de un incendio de un contenedor a otro. Normalmente estas distancias, o lo que hemos visto en el mercado, es que difícilmente se cumplen porque vuelve inviable los proyectos. Necesitarías un área demasiado grande para hacer la instalación de estos contenedores. Entonces, hay otras alternativas como utilizar materiales no combustibles y barreras de aislamiento. En la siguiente diapositiva, David, podemos ver eso. Entonces, cumplir con esas barreras de aislamiento entre los equipos que prevengan esas propagaciones y tener en cuenta esa adecuada utilización de materiales, los pasacables, este tipo de cosas. Esto está muy relacionado con la norma que ya conocíamos de NFPA para sistemas de potencia eléctrica. Básicamente está basado en las mismas, digamos que tiene los mismos códigos. Adelante. Siguiente, David. Sistemas de protección, les comentaba, las baterías se apilan y entonces por esta razón es muy fácil la propagación de un incendio cuando entran en fuga térmica. Por eso la importancia de tener sistemas de detección de humo, sistemas de detección de gas y un monitoreo constante de temperatura a través de cámaras termográficas. Adelante, a ver. El mercado ofrece una gran cantidad de alternativas para la instalación. Cada desarrollador, propietario del proyecto decide, dependiendo digamos que de la capacidad de inversión que tenga y de cómo quiera proteger su instalación, qué tipo de sistemas de protección tener, ventilación, agentes limpios, sistemas de CO2, sistemas combinados. Todo esto pues ya depende del diseño. Lo importante aquí es que la instalación cuente con un sistema de extinción alineado con los sistemas de ventilación, que los recintos completamente cumplen con sus condiciones y su código de hermeticidad. Adelante, David. Bueno, hay unas directrices mínimas para un proyecto de este tipo. Ojalá el proyecto esté listado bajo UL 9540, que es el código que especifica las capacidades de carga en los rack, cuánto puedo apilar de baterías en las celdas, cuánta potencia puedo instalar por contenedor, cuáles son las condiciones de ventilación, ambiente controlado que debo tener en cada uno de los contenedores, las potencias máximas, cuántos grupos puedo juntar. Entonces, es bien importante esto. También que los sistemas de protección y detección cumplan con NFPA, tener un plan de emergencias operativos, unos procedimientos adecuados de parada alineados con los sistemas de control y adecuados procedimientos técnicos de incendio, fuga térmica, derrame o explosión. Dale adelante, a ver. A nivel normativa, ya las mencionamos. NFPA 855, código UL, código IEC. FM Global tiene unos documentos bien interesantes frente al comisionamiento de este tipo de proyectos y a las condiciones de seguridad y estándares de protección que deben tener. Muy importante estar pendiente de la normativa. Estos son sistemas que vienen en desarrollo y que tenemos una experiencia previa grande en otros países, Europa, Asia. Entonces es importante estar revisando esta documentación y que sale del mercado día a día. Estos son proyectos que vienen en desarrollo. Adelante. Para concluir, sistemas basados en prevención. Todo nuestro sistema debe estar perfectamente alineado en cuanto a potencias, sistemas de control, sistemas de protección. Importante que todo esté basado en la prevención, en respetar los protocolos y las condiciones de diseño de las baterías. Buenos protocolos de montaje. En la fase de montaje es donde muchas de las fallas se originan y donde se pueden generar a futuro daños por incendio o fuga térmica. Tratar de que en caso de que se materialice un evento de incendio, proteger los equipos adyacentes, para que la pérdida no se extienda, proteger otros activos como los transformadores, inversores, reactores que hayan en las subestaciones, y lo que les mencionaba de revisar continuamente la normativa y estar pendiente de los documentos que son lanzados al mercado a través de códigos, normas
documentos técnicos, experiencias previas, análisis de causa raíz. Yo creo que esto sería todo por el lado, por la parte técnica. A continuación vamos a revisar con Darren todo el tema de financiamiento, el mercadeo en el sector de renovables. Entonces, le doy paso a mi colega para que continúe con su presentación. Adelante, Darren. Okay, good afternoon, everybody. Firstly, I'd like to thank David for inviting me to talk on this seminar, and also to thank Gustavo for his excellent summary and detailed discussion there on the technicalities of battery energy storage projects. I'm going to touch on 7 main areas during my part of the presentation, and just being conscious of the time as well. So we're going to look at the financing and bankability of renewable energy projects, an insurance placement timeline, the typical information that is required for these projects, the perceived risks associated with battery energy storage projects, which does touch on a number of the items Gustavo mentioned, some of the responses that we've seen from markets, which really explains how challenging these projects can be, some potential placement solutions that we've seen here in the UK, and then some update on the current insurance market responses and insurers that are looking at this type of risk. But firstly, the reason why David has asked me to talk on this, you may be wondering why somebody from London is taking part in a Latin American webinar like this, is that in the UK, we have somewhere in the order of 1,000 megawatts of installed battery capacity already, which is growing all of the time. And we anticipate there will be 4,000 megawatts of installed BESS capacity by 2024. And I would say from a new business and development perspective, myself and my colleagues are involved in a discussion with a client regarding a new battery risk almost every single day. So we can maybe bring some ideas of what we are seeing in the UK and European insurance markets. And when I hand over to David at the end of my presentation, it will be interesting to see if we feel that the Latin American insurance market will respond in a similar fashion to that we've seen in the UK. So just to run through my slides. So firstly, just we often talk about bankability of renewable energy projects. And that is really a term that's used to describe how likely projects are to be funded by financiers. So it can often be linked to a particular project, technology, or a manufacturer. And what we're finding is that renewable energy projects, that's the whole scope of renewable energy projects, do tend to be very highly leveraged. You know, 75% is quite typical as being debt financed. So essentially equity investment in the order of 25%, with debt finance provided by banking institutions or other financial organizations to a tune of 75%. So lenders do like to see that there is long-term confidence in the success of a project. And within this bankability assessment, there are assessments of, you know, the monetary assessments, real, you know, specific measurables like the rate of return, the tariff that may be paid for the electricity. And also in many countries, we do see financial incentives and subsidies such as CFDs, which are contract for difference certificates being issued for renewable energy projects. Lenders will also look at regulations, the market economics, and also the government framework. But one of the key areas they will look at is also risk transfer, and what is being transferred to commercial insurance market. So next slide, if possible. Thank you. So where does insurance sit with lenders? Just dealing with that part first. So there are 2 main insurance roles on a project finance transaction, and that is the sponsor's insurance advisor. And by the sponsor, we would mean the project company developing the risk, and that is the broker that will typically design and place the project insurances. We'd be
protecting the interests of a project company, our duty of care would be to the project company and the project company equity holders, and our exposure would typically be from a limited liability perspective to the project company and potentially the lenders under a broker's letter of undertaking. Our desire as an insurance broker, and it is one we would always recommend, is that the appointment is for the construction term and also at least the first year's operation. And we'll touch later on in the presentation about some of the challenges of risk when they move from construction to operation. If we're then to look at the role that the lender's insurance advisor plays, they very much are providing a risk review and review of contractual risk flow and allocation to the lenders. They are only interested in protecting the interests of the lenders and will be providing guidance to the lenders on that insurance and risk transfer process. So their duty of care and reliance is to the lenders, and their limit of liability or their own exposure is also to the benefit of the lenders. And typically a lender's insurance advisor is appointed for the term of the loan. So that's the difference between the two roles, sponsor's insurance advisor and lender's insurance advisor. Next slide, if possible, please. So for us as the broker, the key thing that we need to be doing is making sure that we are supporting our client to ensure that projects reach financial close, and that should be on time, on budget, and with a contractually compliant insurance solution. So to make sure that we're doing this, we need to ensure that we are engaging early with the client, understand, agree, and map the deliverables for the insurance placement process. Agree very early in the process an insurance, we refer to it as an insurance overview report. This is basically a summary of what the insurance program will look like, and get acceptance from all of the key stakeholders to the project. Throughout the process, it's very important, in particular on a battery energy storage project, that you do update all of the stakeholders, so that's your client or the client directly, the lenders and the lender's insurance advisor on the insurance placement process and how that process is going, because it is often not as straightforward as you would expect for a traditional renewable energy project. The next point is just make sure that the lender's insurance advisor is aware of the challenges with battery projects. They are not necessarily straightforward, and they can be quite complicated, and we'll touch on some of the reasons why shortly. And then, like for all projects which have lenders, it's very important that all of the security documentation is provided early in the process. So that would be broker's letter of undertaking, assignments, and lender's endorsements, because they do take time to be agreed by the broker and also the insurers and reinsurers. Thank you. So this is just a typical slide that we would outline as the insurance placement process. And I appreciate that it is quite small on the screen, but what we're essentially saying is that you should allow for a good, well thought through insurance placement structure, a 3-month window from the initial kickoff meeting with your insurance broker. This gives you time to gather the technical information, design an insurance program, ensure suitable negotiations are had with the lenders. It allows sufficient time for the marketing process and for the client to consider and approve the proposed insurance structure. And then finally, it also allows time for provision of the final documentation to enable financial close to occur. So this is just a typical timeline. As a broker, we would always like more time, but we would certainly recommend that the process should allow at least 3 months. Thank you. Okay, so we're just going to touch on to the information requirements. So we have put together a very detailed proposal form, and you can see on the right hand side, this is just a screen grab from the proposal form. What we are seeing on this type of project is that the level of technical information that is needed is incredibly high. The days of placing a quite complicated risk with little or no information, unfortunately, are long gone. And for the reasons that Gustavo mentioned earlier, it's all right, the technical risks associated with these projects, detailed information is needed. But I have just highlighted on the left-hand side
just some of the key points that underwriters will expect to see very clearly in the presentation. So that's the size of the risk, the detail on the separation distance between the containers, any exposure or to third parties, so like how close the neighbouring properties are, any flood or natural catastrophe exposure that this site is exposed to, the technology choice and whether the technology is proven or unproven, the scope of warranties that are in place with regard to the key equipment, whether there has been engagement with the local fire brigade or firefighting teams, what the site security is on site, whether it's a fence site, whether there's 24-hour security, CCTV, for example. They will want to know the experience of the contractor who is carrying out the work, the revenue model, so the underwriters can see their revenue exposure. This is proving particularly important at the moment where there is a huge volatility in the revenue that can be generated by power projects generally. We're seeing many clients with their business interruptions, some insureds, doubling or possibly even trebling with the way the power market has gone here in the UK in the last 6 months or so. And also another key item is the vegetation management on the site. But this is just a summary of the key points, and we'd happily share with the group the detailed proposal form as required. Thank you. So this is just a risk map that one of my colleagues put together, which we feel just highlights very well the different risks that a battery energy project is exposed to. So I will just quickly walk us around the key parts, but hopefully the intention is that the map kind of talks for itself. So when we're looking at this, we will be talking to our clients about the fire service. Have they been engaged, and what is response times? We are also looking at whether there are any co-located power generation assets. So we are seeing a lot of battery energy storage projects linked to other renewable assets like solar panels or wind turbines, and also now being linked into sites that are ultimately going to generate hydrogen. So then looking at whether the revenue is asset dependent or whether it is all linked to a sole offtake, for example, we would see that on a hydrogen facility. We talk about the spares availability on site, or what the lead times for spares are, is very important when looking at the business interruption and delay in startup exposure. We've deliberately located on our graphic the batteries very close to a river, just to highlight that the flood risk should be considered, and has a flood assessment been carried out and any recommendations being followed. We've talked about lender financing already, and are there any requirements of the lenders? We've talked about the third-party property exposure, for example, other industrial units nearby that could have be impacted should there be a major fire on our site. Site security is very important. There have been a lot of issues, particularly in the UK, with theft on site. So we do get a lot of questions on the fencing, CCTV, and if the sites are manned. A lot of the battery sites can be operated remotely. So obviously this is a higher security risk. So we've mentioned already the site layout, but we can't stress this enough. The key question is the separation between the containers, and also then the separation between the containers and also the transformers, and as required the substation. So typically we anticipate insurers require a separation distance between the battery containers of 3 meters. On this graphic, we haven't detailed the concern that the insurance market have with regard to 2 different types of risks. This would be battery containers stored in a building, so building located systems, which causes concerns for the underwriters, as does double stacked systems. So essentially systems where you would have battery container on top of battery container. Again, the main reason why insurers are very concerned at those risks is because of the increased fire risk, referring back to what Gustavo mentioned earlier. So hopefully that's a good graphic that is easy for you to follow some of the concerns of the insurance market. So just moving on to the next slide and some of the placement structures and responses we see from insurers.
So the market, it's fair to say the insurance market has been quite challenged over the last 18 months. And it's because of the fires that Gustavo referred to, the fire down in Australia, and in the UK, there was a significant fire at Carnegie Road in Liverpool. So when we go to some of the insurers, bearing in mind we need to get to 100% support, we've just highlighted here a few quotes that we have had from underwriters. So I will read a few of these. So they respond, not clear if standards have been met, equipment looks prototypical. We will write the risk, but only if it's on our own wording. Or difficult class of business with high profile fires, we'll pass on this one. Insurers often will say a minimum premium required for our line. So that can lead to a split placement, different insurers wanting different premiums for their share of a risk. We don't currently insure building-based systems. What's happening to the manufacturer's warranty? Double stacking of systems, not one for us. So, but it all sounds like a lot of bad news. But what we found with our broking team here in London and our other colleagues working on batteries is that with good technical information and an understanding of the market, sorry, I've got a fire alarm here, sorry. May I have your attention, please? May I have your attention, I will please? carry on and hopefully you can hear me. And fire alarm systems are So the response from the insurance market has been quite challenged, but we are now moving to a stage where we know what the market wants and we know the market that will write these risks. If we could move on to the next slide. Thank you. I think I will just wait for one moment. Bear with me. If you had difficulty. Okay, the fire alarm test has ended. Hopefully you'll all realise that Marsh takes fire safety very seriously. So we have a test every Thursday at 4 p.m. UK time. So apologies for that. So back onto the marketing. So what we're showing on the screen at the moment, and this is probably a program that many people on the webinar will recognise. This is a typical construction placement structure. So we would, on a renewables project, typically try to include the core covers: constructional risks, construction delay and startup, third-party liability, marine cargo, marine delay and startup, and if required, terrorism on a single placement. And this has worked for many renewable projects, wind power, for example, hydropower and solar power. But we feel it doesn't necessarily work on battery projects because of the slightly more fractured market. So the solutions we are looking at, if we could move to the next slide, are actually breaking down the different covers into separate placements. So placing a constructional risk and delay and startup cover, potentially with the terrorism cover if required. Placing a standalone tower for the third-party liability risk with third-party liability specialist underwriters. And as we've seen historically on conventional power, but we are recommending it for many battery storage projects, is that you place a separate marine cargo and marine cargo delay and startup policy. Essentially 3 different policies. So we could move on to the next slide. But what gets the best response from the insurance market for the CAR? It's the constructional risk cover that is most challenging. So what will work best is a site designed according to modern industry standards, NFPA 855, separation distances of at least 3 meters between the containers,
thorough fire mitigation and response protocols being in place, potentially a higher thermal runaway specific deductible, and generally these risks do attract a slightly higher deductible than a traditional renewable energy project. Having these main items accepted and included in your risk will give you the largest access to insurers and also the most competitive premium price. Next slide. So just wanted to show you a couple of options of what we have seen. This is where we cannot, and it's happened a number of times, where insurers will not all support the same terms. So what we have seen is different premiums for some insurers, sometimes different deductibles for some insurers. And some markets will only write on an insurer, i.e. not a broker wording. In addition, we may see sublimits applied for natural catastrophe, for example. So if you look on the left-hand side, this is an actual example of a risk we placed here in the UK, where we had 5 insurers with different shares of a risk. So it's a quota share placement, which is not unusual. But to support the risk, we had to accept 4 different premiums. And as you can see, insurer E, who was the last one to support the risk, actually required a significantly higher premium than the other insurers. And it was also a similar approach on the excess. So the outcome for 100% of risk is detailed on the right-hand side. And essentially the premium, rather than being £200,000, so it was in England, it was a premium of 227,500, and the excess increased from 100 to 135 by the time we'd taken the inclusion of a quota share from each of the insurers. But this is what's been happening, but we think this will change. We think we will have more success in getting a single combined placement with all insurers supporting the same premium and the same excess as insurers become more comfortable with this technology. Next slide. So this was maybe a slightly different solution, but this is one insurers are very keen on. As you can see, this was a client that had 5 UK projects, varying in size from 50 megawatts to 100 megawatts. Generally, they were a similar project location. They were the same owner developer. There was the same group of lenders, and for at least 4 of the sites, they were using the same technology choice. What we placed was a single portfolio solution covering the construction and first-year operational insurance in one package. This led to predictable insurance premium, a consistent panel of insurers, consistent policy terms, and simplified documentation. So this was very much a success of a placement. So if your clients or clients on the call are looking at developing a portfolio of battery storage projects, marketing them as a complete portfolio is certainly a way forward that we would recommend. Okay, I think we've touched on a number of these items already, but post-marketing, a number of items to be aware of is any construction phase extension terms. This is because a battery storage project can often be quite short in period, so you want to ensure that the extension terms are not overly punitive. We do see subjectivities around fire brigade engagement and compliance to UL 9450A, just to obtain the standard leg 2 consequences of design cover. We mentioned the volatility on DSU sums insured and business interruption sum insured. So seeing monthly and daily caps on the sum insured is not unusual. Confidentiality of information is proving quite challenging. Gustavo mentioned the developments on battery manufacturers and the new technology they are deploying. Sometimes getting access to the technical information needed to broker the risk to insurers can be difficult. So from a client's perspective, it is important that the contracts for the batteries are drafted to ensure that the battery manufacturer must disclose information to support the insurance placement process. Insurers will also look at where warranties sit and whether they are primary to insurance. So can they have recourse to a warranty or not is important. And also on the contracting structure, we do see 2 different approaches, a full EPC wrap or often a BESS
battery supply and install contract with a supporting balance of plant contract. The challenge here relates to the handover dates specific to those contracts. Okay, I think I have maybe one more slide. Thank you. Okay, so just looking at the UK market. So as an insurance broker, our aim is always to try and drive a market and create market for new technology. And this is what we feel we are doing on the best projects. So we would say at the moment there are 3 main leaders, which is Axis, Aviva and Chubb. We then have a number of markets that we'll consider battery projects, but predominantly as follow insurers. So you'll see some household names in there, including QBE, Munich Re, Allianz AIG, amongst others. There are some recent new entrants to the insurance market. One is Altilium, who are focusing predominantly on smaller technology, but also have a very different operating model to other insurers. G-Cube, who many will know on this call as a traditional renewables energy underwriter. What we're also finding now that as part of the energy transition and a lot of power underwriters wanting to grow their books of renewable energy business, we are seeing other insurers start to look at this market as well. So we are hopeful that over the course of the next 12 to 18 months that the insurance market will improve. I think we're already seeing signs of that, so that we can drive competition amongst insurers to drive better wordings, better coverage and better deductibles. Next slide. Okay, so just to update on the current market, still a lot of engineering information is required. As mentioned, there's limited appetite for stacked containers and projects in warehouses. Portfolio of assets definitely helps with marketing, and insurers like to be engaged in the design phase so that they can help clients develop their projects for long-term insurability. And we as Marsh also have access to engineers like Gustavo and our own engineer here in the UK who can support clients on ensuring their projects will be designed to a standard accepted by insurers and lead to long-term insurability. And then I briefly mentioned Altilium, and they are showing a slightly different solution-based approach. So they are very much a battery energy storage specific underwriter. They are looking at how they monitor data. They will get involved in the risk management side of a project. And also they have, unfortunately, limited capacity at the moment. But we think we will see insurers like Altilium and other, so like Lloyd's syndicates, starting to focus on this growing part of the market. The size of the prize for them as insurers is very high, and we will see certainly new entrants to this market in the coming months. Okay, so I will just hand over to David, and thank you for your patience and apologies for the fire alarm test. Gracias, Darren. No te preocupes, ese tipo de cosas pasan y bueno, afortunadamente no fue nada relacionado con baterías dentro del edificio de Marsh en UK. Bueno, aquí básicamente es contarles un poco lo que viene pasando en el mercado de seguros y de reaseguros de América Latina. No es muy diferente de lo que contó Darren. Parte interesante es que para todo lo que tiene que ver con energías renovables hay un apetito grande del mercado y la capacidad que hay sigue siendo estable, pero vemos que, así como lo decía Darren, hay unos jugadores, unas aseguradoras y reaseguradores nuevas que están viendo activamente energías renovables, principalmente todo lo que tiene que ver con eólicas y solares. Cuando ya se relacionan con proyectos de batería, ya sean standalone, es decir, un proyecto de batería para que se va a asociar a un proyecto de solar o eólico que ya existe, el mercado es un poco más limitado. Hay una preferencia de los aseguradores y reaseguradores en ver proyectos que inician desde el comienzo con baterías y con el solar o con el eólico.
Creemos que también el apetito de las aseguradoras y reaseguradoras está aumentando a medida que vamos teniendo mayor entendimiento de la tecnología. Hay que también tener en cuenta que en nuestra región todo lo que tiene que ver con almacenamiento de baterías es relativamente nuevo, como lo hablábamos al inicio de la presentación. Entonces, a medida que las aseguradoras y reaseguradoras tengan más negocios y puedan hacer un comparativo, un benchmark de proyectos similares, que puedan ver tasas, referencias, vamos a tener cada vez más tracción. Cada vez más lo que sí vemos es proyectos que hay en la región. Nos preguntan mucho, a veces que demos unas referencias de tasas, ya sea si son proyectos standalone o asociados a un proyecto nuevo. Eso lo podemos hacer, lo estamos haciendo con alguna frecuencia. Y uno de los puntos importantes también aquí es que nos están cada vez más, el mercado asegurador y reasegurador nos pide también que incluyamos todo lo que tiene que ver con los componentes relacionados con ESG, sostenibilidad ambiental, gobernanza, etcétera, que hace unos 5 años tal vez no era necesariamente abordado en las discusiones con el mercado. Cuando decimos mercado es aseguradores y reaseguradores, pero hoy sí, hoy definitivamente hace parte fundamental de las discusiones, y a medida que nosotros podamos mostrar una buena gestión del riesgo, que tenga lógicamente unos fabricantes conocidos, que tenga la información que Darren y Gustavo nos contaban, vamos a tener una colocación bastante más exitosa. Por último, así como lo decía Darren, hay unos mercados también que se están buscando posicionar en América Latina. Cada vez vemos más jugadores. Y si bien hay un requerimiento importantísimo de información, creemos que esto ya va a ser mucho más común para los diferentes asegurados y reaseguradores. Acá ponemos algunos logos de algunas empresas que nos han venido acompañando, y nosotros también mapeamos o monitoreamos aquellas nuevas capacidades que estén llegando a nuestra región. Con eso cerramos nuestra presentación. Abrimos ahora una sesión de preguntas, que tenemos afortunadamente varias en el chat. Entonces, si quieres, Armando, lo leo yo. Y si quieres, se lo dirijo a Darren o a Gustavo o a mí. Yo veo una pregunta acá que la hace Verónica Novela, precisamente, que nos dice que si damos referencias precisamente en un plan o algo de batería. Entonces, entiendo yo en que si es algo donde se necesita poner un precio para asignación presupuestal, claro que lo podemos hacer. De hecho, como lo decía hace un rato, lo hacemos activamente, y con gusto, pues si nos contactan a cualquiera de los que estamos aquí en la presentación, les podemos apoyar con esto. A ver, leemos alguna otra por acá. A ver. Miremos acá algunas presentaciones. Armando, ¿me puedes ayudar? Que yo estoy en la parte de preguntas, pero no, se me perdieron ahora. A ver, un momento. Listo. Gustavo, esta tal vez para ti, a ver si la sabes. Nos preguntan aquí, en porcentaje respecto al costo de energía de un proyecto de almacenamiento de baterías, ¿cuál sería el costo de los inversores y al sistema de potencia asociados a las baterías? ¿De casualidad tienes esa? ¿Podrías responder? Sí, hay un costo nivelado de un sistema como estos, y depende, como les decía, de la potencia contra la energía que podamos entregar. Pero estamos hablando, para ser preciso con la pregunta del participante, y es entre un 25 y 30%, lo que tiene que ver con la electrónica de potencia, inversores, transformadores y la interconexión a la red de distribución. 25-30%, dependiendo también de la capacidad, pues, de la batería, Ok. de los sistemas de batería. Vale, y hay una pregunta también que dice la persona que está interesada en conocer el tamaño de las plantas de almacenamiento que se están desarrollando en América Latina. Tú tienes, Perfecto. si quieres, dale, Sí. yo también complemento aquí, que yo creo que es interesante. Bueno, ¿qué pasa? Como les comentaba durante la presentación, lo que estaba entrando al mercado latinoamericano es la integración de proyectos de baterías con proyectos no convencionales, por la misma, digamos que con el propósito de aumentar la confiabilidad de los sistemas, ¿ya? Entonces,
¿qué hemos visto o qué hemos visitado en el mercado latinoamericano? Es que están instalando entre un 20 y un 25% de la potencia total. Si tenemos una instalación fotovoltaica de 100 megavatios, básicamente que están instalando el 20% de esa potencia en baterías, es decir, 20 megavatios. ¿Qué les está permitiendo esto a las compañías? Es primero, eso viabiliza financieramente el proyecto porque los pone, les permite ser reguladores de frecuencia que, como les contaba, cuando se generan estos picos de potencia en el mercado energético, pues esto genera ciertas distorsiones en cuanto a voltaje, frecuencia de la energía que estamos entregando, y los sistemas de baterías pues nos van a ayudar a mitigar este tipo de efectos. Eso es básicamente lo que vemos está desarrollando a nivel latinoamericano. Okay. Gracias, Gustavo. Y para complementar, también hemos visto una transición interesante acá en los tamaños de los proyectos. Hace tal vez 2 años uno veía proyectos relativamente más pequeños, como que eran pilotos, pero hoy estamos viendo inclusive, como dice Gustavo, tienen una correlación directa con el tamaño de proyectos solar eólico, pero estamos viendo inclusive almacenamientos de batería de 100 megas, de 150 megas, que ya son proyectos pues mucho más importantes. Y sobre todo lo que es muy interesante es ver el pipeline de proyectos hacia los próximos años, donde en países como Chile o el mismo Brasil, hay unos proyectos con tamaños de generación de 600, 500 megas y vienen asociados con baterías también, guardando ese porcentaje que decía Gustavo, 20 o 25%. Entonces yo creo que esto, a medida que el tiempo pase, vamos a ver proyectos bastante más grandes. Gustavo, otra pregunta que nos dicen acá es el tiempo, la vida útil de las baterías. ¿Cuánto? Lo tocaste ahí, Bueno, pero yo creo que es bueno también contar un poco. sí. Bueno, mira, esto depende de los ciclos de carga de la batería. Cada fabricante especifica en su manual operativo cuál es el ciclo de carga de la batería. Es muy importante cumplir con esos ciclos de carga, entre carga y descarga, dependiendo de los porcentajes que especifique el fabricante, porque cuando no se cumple esto, afectamos la vida útil de los sistemas. Entonces, dependiendo, no hay una respuesta, lo especifica el fabricante en su diseño y está directamente relacionado con el ciclo de carga y descarga de la batería. Esa sería la respuesta. Ok. Y pregunta que es bastante relacionada, creo que es muy pertinente, es que se habla, pues estamos hablando de energías que son limpias, pero lo que tiene que ver con baterías se considera que al final de su vida útil puede ser considerado un residuo peligroso. ¿Cómo estás viendo esto, Gustavo? Bueno, también les proyectaba durante la presentación un escalafón de cuáles eran las baterías más eficientes y cuáles eran las más amigables con el medio ambiente. Actualmente las baterías, bueno, hay dos problemáticas. Primero, que el metal de fabricación es escaso y está generando una problemática de mercado cuando esto ya se empiece a escalar y tengamos instalaciones de mayores capacidades. Y segundo, que los diseños que tenemos actualmente no todos permiten la separación de estos materiales. Entonces, si hay una afectación. Hasta ahora lo que mejor se comporta ambientalmente hablando son las de iones de litio. Se puede separar el grafito, el litio y algunos de los plásticos que se utilizan en la fabricación. Pero es un tema en desarrollo, Ok, perfecto. And Darren, maybe this is for you. We've got a question that of somebody who currently has a battery storage, that will have a battery storage project, and but they don't have the supplier yet confirmed. So when do you think is the correct time to actually approach the markets and approach the reinsurers? Is it once that's completed and finalized, or should be engage markets right away just to have like a narrow list of options? Okay, I think it's thanks, David. I think it's important to engage potential insurer interest very early in the process. If there is going to be a competitive process on the battery supply, it's worth talking to the insurers early on and talk about the different battery solutions that are being provided if there's more than one manufacturer. So if there is an agreed shortlist,
it is at that point worth discussing it with the insurers. Coming back to my presentation, I mentioned the difference between an EPC wrap approach and a split contract basis. And I think if you are looking at a split contract basis, it's possible that you may start your construction prior to finalizing the battery contract, in which case I think it's very important that you're engaging with insurers as early as you can, but I would suggest it's when you have a short list of battery manufacturers available. Okay. Yeah, as we always like to say, sorry, I'm going to say it in Spanish, la anticipación, como siempre nos gusta decirlo, la anticipación en proyectos de baterías y en renovables, la verdad es fundamental. Hacer una tecnología nueva, los mercados se toman un poco más de tiempo para analizar la información y tal como lo decía Darren, no hay necesidad de tener todo ya escrito y definido para tener ese espacio y contarles al mercado lo que se está haciendo. We've got time for a couple of more questions, Darren, so this is maybe for you as well. What do you expect for 2023 with regards to premiums and rates? David, you're asking me to get my crystal ball of insurance out again. Yeah, look, I don't want the presentation to have come across all as we would say doom and gloom. It has been challenging, but that's not unusual for new technology going to market, whether it's new technology for batteries or, for example, conventional power, new gas turbines going to market, or say new wind turbines going to market. First entrants will always be more challenging. The insurers now have I think, an understanding of the risk. They're asking the right level of questions and the response times have improved. Many of the insurers we're talking to now have actually taken on board expert battery engineers to actually deal and support the underwriting process. So they have on their teams the equivalent of a Gustavo like we have on our team. So we think we'll start seeing an improvement in the market. We think there'll be more consistency on pricing and more consistency on deductibles. And as these projects start to grow, and we are seeing them start to grow from 50 to 100, 150 and greater, we're now seeing a number of 350, 400 megawatt projects in the UK. That then means they are at a premium level where the larger insurers, the AXAs, Mapfre, Allianz, AIG, will all start supporting those risks. Once those underwriters start supporting the risks, I think that will start driving more competition. So I think the outlook is brighter than what it has been. Okay. Thank you, Darren. Esta pregunta me parece que es interesante, viene de un colega en México, y México es un país que también, pues no vamos a entrar a hablar de la parte gubernamental, simplemente vemos que en países como Colombia, Perú, Chile y Brasil se está migrando más hacia no hacia la generación distribuida, sino a gran escala. México, por diferentes razones, tiene un posicionamiento mucho más fuerte en todo lo que tiene que ver con generación distribuida y cada vez vemos más proyectos relacionados con solares y que tienen almacenamiento de baterías. Eso para nosotros genera es como un mercado adicional, porque lo que estábamos contando hace un rato, la parte de seguros y de reaseguros está enfocado más hacia proyectos medianos grandes, pero vemos que este mercado de generación distribuida está teniendo un crecimiento gigantesco, no solamente en México, sino en otras partes de la región. Entonces, de pronto, Gustavo, ¿crees que hay alguna diferencia entre de pronto un proyecto grande de 50, 100 megas de baterías a uno de estos más de generación distribuida para usos residenciales, para hoteles, fincas de turismo? Bueno, en términos del riesgo, es la pregunta, David. Sí. Mira, normalmente lo que se ha visto es que las personas que instalan proyectos de generación distribuida aquí en Latinoamérica no instalan el tema de baterías, no lo acoplan a sistemas de baterías, sino que toman de la red directamente a través de un inversor, inyectan esto a su red residencial y aprovechan esa energía. Y cuando necesitan demandar, se conectan a la red en las noches o en las tardes. ¿Sabes por qué? Por el tema del costo de las baterías. Que se ha visto que lo mismo, deben cumplir en caso que lo tengan instalado con las mismas condiciones de controles de temperatura, controles ambientales, y ojalá esos bancos de baterías estén aislados de la zona residencial de la casa.
pero por la normativa, digamos que para el usuario off-grid, o sea, el que se desconecta de la red, no se ve que incorporen baterías a sus sistemas. Más bien, compran cuando necesitan, inclusive la normativa actual ya le permite a ese usuario vender el sobrante, digamos, un día caluroso, de alta irradiación, de alta condición solar, me permite vender ese excedente a la red. Entonces, eso es lo que va a venir a futuro. Vale. Listo, bueno, pues yo creo que con eso llegamos a la conclusión de nuestro webinar. De nuevo, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Eso es un tema que queremos desde Marsh estar permanentemente innovando, permanentemente tomando la iniciativa de contarles a nuestros clientes, prospectos y por supuesto colegas también de nuevas tecnologías. Y por más que esto sea todavía algo que está tomando fuerza en la región, tenemos la absoluta convicción y la seguridad que esto en un par de años va a ser tan común como lo es hoy un parque solar. Los parques solares hace unos 10 años, 15 años, por temas de costos, eran algo que se veía todavía muy lejos. Hoy ya es una realidad, hoy lo vemos en todos los países sin duda. Entonces simplemente les damos un caluroso agradecimiento, les vamos a enviar la presentación también y la grabación, y por favor, con cualquier duda que tengan, nos pueden contactar. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que esta fue una presentación de Marsh, líder global de corretaje de seguros y consultoría de riesgos. Y para más información, nuestros negocios y soluciones, los invitamos a consultar nuestro sitio web y seguirnos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos. Gracias, David, Darren, Gustavo, por esta presentación. Les haremos llegar posteriormente esta repetición para que puedan consultarla. Gracias a todos.